Queridas hermanas, hermanos, niñas y niños, recuerden que durante el tiempo de Cuaresma estamos en tiempo de preparación para la gran fiesta de la resurrección de Cristo y por eso se omite el canto del Gloria, no se canta. También tampoco se canta el canto del Aleluya y no tenemos incienso y además tenemos un credo más breve. ¿Para qué? Para que en este momento, que es la homilía, la reflexión, podamos profundizar un poquito más. Así que vamos a empezar. Todos recordamos aquella parábola en donde Jesús habla en pocos minutos sobre la maravillosa transformación que se lleva a cabo en una pequeña semilla de mostaza que poco a poco llega a convertirse en un gran arbusto. También, en pocos minutos, Jesús contaba la parábola de aquel hijo que se fue de casa, que cayó en abusos, malgastando los bienes que le había dado su padre, y después regresó a su casa arrepentido. Sí, contar estas historias no llevaba más de unos cuantos minutos, pero el tiempo que pasaba entre el hecho de sembrar la semilla de mostaza a que se convirtiera en arbusto era largo. Y también era largo el tiempo que transcurría desde que el hijo abandonaba el hogar hasta que regresaba a él. En estas imágenes y en otras más que contaba Jesús, podemos ver de trasfondo la idea de la transformación, del cambio paulatino, poco a poco, de dejar de ser algo para convertirse en algo mejor. Estoy seguro que si Jesús contaba estas historias a sus discípulos, era para enseñarles el valor de la paciencia, algo que a veces no tenemos ni con nosotros ni con los demás. En el tiempo actual, estamos más que nunca acostumbrados a que todo sea rápido. Viajamos rápido, preparamos comida rápida, comemos rápido, tomamos cursos intensivos, etc. Y aunque nos hemos acostumbrado a este ritmo de todo rápido, Jesús quiere enseñarnos que no todo es ni debe ser o hacerse a un ritmo vertiginoso. La naturaleza misma nos enseña que la oruga, ese pequeño gusanito, necesita tiempo para convertirse en mariposa, que el bebé necesita cerca de 9 meses en el vientre de su madre para nacer, que las heridas necesitan también tiempo para cicatrizarse, que los árboles necesitan tiempo para dar fruto y aunque algunos humanos, con tal de obtener alimentos más rápidamente, se empeñan en que los pollos crezcan más rápido y los hagan crecer a base de químicos y sin dejarlos dormir, o que las cosechas sean más rápidas a base de químicos, los resultados son decepcionantes. La primera lectura de hoy nos recuerda que Dios quería formar un pueblo para que en él naciera su Hijo, el Mesías, pero todo lo hizo con calma. Comenzó eligiendo a Abraham y con paciencia, hasta que su hijo Isaac comenzaba a ser un joven, decidió hacerle una prueba para estar seguro de que era digno, Abraham, de ser el padre del pueblo de Israel. Así, le dio a Abraham la oportunidad de transformarse poco a poco, de transfigurarse a su ritmo sin violentarlo. Y Abraham fue capaz de dejar su tierra, a sus dioses antiguos que eran ídolos, para vivir una vida nueva con el Dios verdadero. También Cristo tuvo mucha paciencia con sus apóstoles. No les dio un curso intensivo. Estuvo con ellos durante 3 años predicando, insistiendo, respondiendo a sus dudas, perdonando sus errores y hasta apareciéndose a Tomás para que no tuviera duda de que había resucitado. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa el tiempo, sino la conversión, el desarrollo, el crecimiento. Aunque esta conversión llegue a tardar, Dios tiene paciencia. Pero a quienes están en el proceso de cambiar, de transfigurarse, Dios también les ofrece apoyos, signos, momentos especiales que los fortalezcan.
Por eso Jesús se transfiguró ante algunos de ellos que lo cuestionaban y dudaban de que su idea de ir a Jerusalén fuera algo bueno. Ellos pensaban que Jesús estaba equivocado yendo a Jerusalén porque ahí lo matarían. Sin embargo, Jesús quiso recordarles lo que decían las profecías sobre el Mesías y al mismo tiempo darles un anticipo, una prueba de lo que sería su resurrección, llenándose de luz, haciendo que escucharan las palabras de Dios y el testimonio de Moisés y el profeta Elías. ¿Por qué dos personajes? Porque en la mentalidad y la ley judía era necesario que hubiera dos testigos que ratificaran algo como verdadero. Para que en la ley judía algo se considerara como algo verdadero, se necesitaban siempre dos testigos. Pero, ¿por qué Moisés? Porque él, que representa a la ley antigua, atestigua que el Mesías, de acuerdo a la ley, debía de morir para salvar a la humanidad. ¿Y por qué Elías? Porque como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Elías testifica que según las profecías, Jesucristo debería ser sacrificado en Jerusalén, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Recordando que si el amor de Abraham por Dios era tan grande que estuvo a punto de sacrificar a su hijo más querido, el amor de Dios Padre por nosotros es mucho más grande, porque Él sí permitió que se sacrificara Jesús por nosotros. Cuando los apóstoles que subieron con Cristo al monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron aquella revelación, aquel momento lleno de luz, tuvieron el deseo de permanecer en la montaña, en aquel lugar más tiempo, e incluso trataron de convencer a Jesús de que se quedara ahí y trataron de evitar que fuera a Jerusalén. Por eso Pedro le dijo: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero ese no era el plan de Dios. Por lo que cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Aquella voz de Dios les invitaba a no escuchar sus propios deseos o pensamientos, sino la voz de Cristo. Esto les hizo caer rostro en tierra, llenos de gran temor. Temor no solo a que habían escuchado la voz de Dios, sino también temor porque tendrían que ir a Jerusalén para ver morir a su maestro. Pero ante este sentimiento tan humano, ante este temor, Jesús, comprendiendo su humanidad, sus temores, sus emociones y su debilidad, se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Como siempre, Jesús nos anima aún en los momentos de prueba, de temor o lo más difíciles. Quizás en aquel momento los apóstoles no comprendieron totalmente lo que había querido decirles con aquella transfiguración. Pero Jesús no tenía prisa, porque sabía que lo comprenderían cuando resucitara. Como primer fruto de las lecturas que hemos escuchado, pidámosle a Dios paciencia para aceptar nuestro proceso de crecimiento y paciencia para comprender también el crecimiento de los otros, y dejemos que la palabra de Dios nos vaya transfigurando cada día. Pero hoy quisiera tocar otro tema relacionado con la transfiguración y para ello pongo 2 ejemplos. El primero es el de la oruga que vemos arrastrarse durante un tiempo, pero que después de permanecer un tiempo en su capullo o crisálida, se convierte en una mariposa que es capaz de volar. Esta es evidentemente una transformación, una transfiguración de algo bueno a algo mucho mejor. Algo que se arrastra puede ahora volar. Pero el otro ejemplo es exactamente al revés. Aquel personaje llamado Mr. Hyde, que era una persona bondadosa, pero al tomar una pócima se convertía en un hombre maléfico.
En esta historia presentada en películas o incluso en caricaturas, podemos ver claramente cómo alguien que era bueno se transfigura haciéndose en algo peor. Y ahora quiero contarles una historia que cuentan los italianos cuando uno va a visitar la última cena que Leonardo da Vinci pintó. Leonardo vivió en Florencia, vivió una etapa también en Francia, pero le pidieron que fuera a pintar un cuadro enorme en una pared en Milán, en la iglesia de Santa María delle Grazie. ¿Y qué es lo que hizo Leonardo? Como en ese lugar era el refectorio, es decir, el comedor donde desayunaban, comían los monjes, dijo, voy a poner aquí sentado a Cristo como si estuviera sentado con los monjes. Y así como hay mesas largas donde se sientan los monjes, voy a poner a Cristo como si fuera uno de ellos y a los lados los apóstoles. Porque la última cena no fue así, La última cena no fue con una mesa como vemos en esta pintura. La última cena fue, de acuerdo al pensamiento de los judíos en aquel tiempo, tenían que estar recostados en el piso, comiendo tranquilamente, recordando que ya no eran esclavos. Pero Leonardo entonces dijo, voy a pintar así esta obra, pero necesito modelos. Y empezó con Cristo. Voy a buscar al joven que tenga una apariencia buena, bondadosa. Y entonces fue a las universidades, a los lugares de la gente buena, y le pidió a alguien que modelara para él, y pintó al Cristo. Después fue pintando a cada uno de los apóstoles, buscando un modelo, otro y otro, y cuando le tocó pintar a Judas, dijo, pues necesito un modelo de alguien con cara malvada, así que me voy a ir a las tabernas, me voy a ir a los prostíbulos, a los peores lugares, y encontró en una taberna a un hombre que estaba así casi dormido por el alcohol, y tuvo miedo, pero se acercó y le dijo, disculpe, ¿podría posar para mí a cambio de una cantidad? Y aquel hombre dijo así, simplemente moviendo la cabeza. Quedaron y al día siguiente el hombre fue, y como esto se tardaba, no era simplemente pintar rápido, estuvo ahí con Leonardo varios días, y el último día que estaban ahí, aquel hombre empezó a llorar. Y entonces Leonardo le preguntó, ¿estás molesto porque te esté pintando? No. Y entonces, ¿por qué lloras? Había pasado mucho tiempo de que Leonardo había comenzado con aquella obra, y aquel hombre le dijo, ¿sabes por qué lloro? Porque yo fui el joven que te sirvió como modelo para ser el Cristo, y después de un tiempo, mira en lo que me he convertido. Fíjense, los italianos cuentan que el mismo modelo de aquel joven bueno, con acciones positivas, se había convertido en lo peor. Así es la vida. Uno puede convertirse cada día de algo bueno en algo mejor, o de algo bueno en algo peor. Así que en este día de la transfiguración de Cristo, preguntémonos, ¿cómo estoy ahora con respecto a mi pasado? ¿Soy mejor persona? ¿Soy más honesto? ¿Soy más generoso? ¿Soy mejor en mi trabajo? ¿Soy mejor en mi relación? ¿O voy en reversa? Y si alguien va en reversa, pues que ponga el freno y trate de recuperar su camino. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe.